10:43, lo anunciaba Ernesto Tenenbaum hace un ratito nada más. En el Pase lo que pase, lo recibimos a Claudio Lozano, es economista, presidente de Unidad Popular, coordinador del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas. Más allá de todos estos títulos, siempre una referencia en materia económica para nosotros y para mucha gente, por cierto. Así que bienvenido. Gracias por la invitación, un gusto, che. A ver, antes de arrancar, recién hablamos sobre el tema AMIA con Claudio. Claudio, vos me contabas que presentaste, que estuviste muy siguiendo como diputado y como dirigente político el tema. Estuve y estoy muy vinculado a los compañeros y compañeras de APEMIA, que encabeza Laura Ginsberg. Y que tuviste una experiencia en el Congreso con el asunto, ¿no? Sí, durante varios años, incluso con cambios de gobierno, en donde el consenso que se había logrado entre los bloques para llevar adelante un intento de que la institucionalidad pudiera decir algo sobre esto que sigue con ya 31 años de impunidad absoluta, que era la creación, esa era la propuesta, de una comisión independiente que integraran senadores y diputados, pero también representantes de la comunidad, ¿no? Estando el Parlamento en minoría, porque el Parlamento ya había fracasado en el intento de expedirse sobre ese tema. La comisión bicameral de investigación. Exacto, eso ya había ocurrido, no había funcionado, consecuentemente la idea era, como no se puede hacer otra cosa en el Parlamento que una comisión parlamentaria, pero con una suerte de control ciudadano, donde había cerca de 20 representantes de la cultura, de la ciencia. Inspirado en lo que fue la Comisión Nacional para la Desaparición de Personas, ¿no? Entonces, sí, exactamente, con la diferencia de que era parlamentaria. Y esto, la verdad que comenzó esa discusión, en el momento que comenzó, gobernaba el Frente para la Victoria, y se logró el apoyo transversal de todos los bloques, menos el del bloque de gobierno, ¿no? El Frente para la Victoria no acompañaba la definición. Los reclamos eran dos: la apertura de los archivos, por un lado, y por otro lado, el tema de la creación de la comisión independiente parlamentaria. Y cuando se produce el cambio de gobierno, que pasa a gobernar Macri, ahí, en ese contexto, y ya siendo oposición, el Frente para la Victoria se incorpora como bloque que respalda. El PRO ya había respaldado, con lo cual se generó una situación muy especial, que es que todos los bloques de la Cámara estaban de acuerdo habían respaldado el proyecto de la creación de la comisión. A partir de ese momento, a pesar de que todos los bloques lo habían respaldado, nunca se pudo discutir. O sea, jamás se logró, a pesar de que supuestamente todos estaban de acuerdo, consenso, sí, que había consenso parlamentario, nunca en la Comisión de Labor Parlamentaria logré que se incorporara como debate, Claudio, de una sesión en el Congreso. A ver, está muy instalado que detrás del atentado estuvo Irán. Hay procesamientos, hay pedido de juicio. Y el juicio en ausencia. De juicio en ausencia. De hecho, el memorándum que impulsó y aprobó el gobierno de Cristina respecto del tema apuntaba a Irán, daba por sentado que había algo que resolver con Irán. ¿Vos creés que Irán estuvo detrás del atentado? No hay ningún elemento para acusar a Irán. Y no es que lo diga yo, se expidió también la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, hubo expresiones muy, muy concretas respecto a que es un planteo sin ningún tipo de asidero ni de justificación, y que básicamente lo que ha servido colocar el caso de AMIA permanentemente en el marco de la geopolítica internacional y en el tema del alineamiento contra Irán, cosa que se ha dado básicamente atravesando gobiernos, acá en la Argentina, desde Menem en más. Para lo que ha servido es para ocultar lo que pasó localmente, que es lo primero que habría que haber discutido. Y cuando uno mira, nosotros en el marco, acompañando la experiencia de APEMIA, se logró acceder a parte de los archivos de inteligencia. Se ha hecho un estudio importante que APEMIA va a sacar a la luz pública próximamente, y lo que surge ahí con claridad
es la advertencia de 5 países, no uno, respecto a que se iba a llevar adelante un atentado de esta naturaleza en la Argentina. Y los servicios de inteligencia de la Argentina hicieron como que eso no había ocurrido. Así que el papel de los servicios de inteligencia locales en la comisión del atentado es evidente. Y sobre eso no hay ninguna investigación. Hay algo que a uno le resulta muy claro. Mira, al final nos enganchamos y está bien, porque hoy es un nuevo aniversario del atentado. Uno ve que atentados hay en todo lado del mundo. La diferencia es que en la mayoría de los países del mundo, sobre todo en el mundo desarrollado, se investiga, se determina quiénes fueron los que cometieron el atentado y en general se los castiga. La diferencia en Argentina es justamente eso, la impunidad. Es que la justicia no llega nunca. La impunidad tiene que ver con que el Estado está involucrado. Cuando uno dice que los servicios de inteligencia del Estado están involucrados en el caso, obviamente el Estado, para investigarse a sí mismo, obviamente pone límites permanentemente. Por eso es que no ocurre, digamos, el Poder Ejecutivo desde Menem en adelante, sacando algún momento en el comienzo de la gestión kirchnerista donde se abre una parte de los archivos y demás, pero en general el Estado, desde el lugar del Ejecutivo, ha colocado límites permanentemente para la investigación. El poder parlamentario, que empezó con una bicameral, terminó de manera frustrante, y la justicia no hace más que el juez que lo empezó barbaridades. Incluso tenemos un show hecho para el día de hoy, que es el tema de la convocatoria a 90 militares, digamos, vinculados básicamente con Milani, en el marco simplemente de volver a colocar el atentado en cabeza de Cristina Fernández de Kirchner. Ese es el único objetivo que tiene el show que están montando, pero digo, claramente lo que habría que haber hecho, que es ir a la investigación de los archivos concretos, porque los archivos son un manantial de información. Nunca se investigó nada. Nada. Y si hay alguna tesis disparatada, es la de Nisman. Así que en ese sentido no hay... que vuelvo a insistirlo, parece que, no sé, bajó un plato volador y con los iraníes acá y reventaron todo, ¿no? Claudio, pero espera, ¿qué imaginás que hay en los archivos? ¿Por qué decís que es una fuente inagotable? ¿Qué podría haber ahí? Bueno, de hecho no es lo que podría, es lo que hay. Esto que te digo, son los archivos los que muestran las advertencias de 5 países del exterior a los servicios de inteligencia respecto a la comisión del atentado, con antelación a que el atentado se produzca. Digamos, desde países latinoamericanos como Brasil hasta países europeos que advirtieron sobre la posibilidad de esto. Está bien, y esas advertencias atribuían la planificación del atentado que habían detectado indicios, el cual habían detectado indicios, ¿a quiénes? Eso no aparece con claridad, pero obviamente aparece a organizaciones que tienen que ver con el mundo del Islam, pero no hay precisiones al respecto. O sea, es un atentado que se comete, según tu criterio, lo que conoces, con algún tipo de apoyo exterior, financiero, lo que sea. No. Casualmente lo que está claro es que el atentado tiene una infraestructura local muy clara, y que, digamos, obviamente empalma con un momento a nivel internacional y a nivel local en donde el eje de el alinear a la Argentina en la lucha contra el terrorismo a nivel mundial era un eje que caminaba, ¿no? Y por supuesto un atentado de esa naturaleza justificaba la generación de un discurso con esos objetivos. Eso es lo que queda claro, digamos, pero después sobre qué tipo, hay que seguir, digamos, la mejor manera de llegar a cualquier conexión internacional que el atentado tuviera hubiera sido ir por lo más elemental y básico, que es cómo el Estado argentino se involucró en esto. Claudio, hablé un poquito de economía. Pero me interesa, un poquito de economía. Porque, a ver, me interesa vamos a suponer que estamos en un café y que yo soy un mileísta. Que no tengo café, eso es no bueno. No trajeron un café. Ni agua, pero no importa, estamos en un café. Vamos a dale. suponer que hay café. Y Reinaldo es un tipo que tiene una posición, pero yo soy un mileísta. ¿Otra vez te vas a poner en ese lugar? Es mi amigo mileísta. ¿Qué, vos no tenés un amigo mileísta?
Otra Yo vez. te voy a defender. Es mi Tal vez amigo me sale muy mileísta. naturalmente. Que tal sale vez- naturalmente. en el Sí. fondo Yo sea un siempre que mileísta. vengo acá estás en ese lugar. Yo soy el zurdo y él es mileísta. Bueno, al que tenemos que Soy un convencer. mileísta, totalmente. Soy Bueno. un mileísta, pero como no estoy al aire, Sí. te puedo reconocer algunas cosas. Bien. Entonces, pero te voy a decir, Claudio, escuchame una cosa. Agarramos el país incendiado. Pasó 1 año y medio. La inflación está más baja, está más baja. La pobreza se disparó, como mínimo está igual. Yo te podría decir que está un poco mejor que lo que recibimos, pero como mínimo igual. La distribución del ingreso no hay ningún dato que dice que haya empeorado. O sea, vos me vas a decir, bueno, pero tomaron deuda también como veníamos, si no tomamos deuda, chocábamos porque había que renovar todas las deudas explícitas e implícitas que había. O sea, que hay un problema para el futuro, cualquier plan económico tendría un problema para el futuro. Que hay un problema de sustentabilidad, no me rompa las bolas, me jodés porque el dólar está barato artificialmente, pero si estuviera caro me estaría diciendo mirá la inflación o mirá la pobreza. Es lo que se puede hacer en este país, pero mirá los resultados está ahí y mirá la posibilidad que tenemos de irla encarrilando más o menos, sin presumir lo que dicen públicamente mis líderes, que dicen que ya estábamos Argentina potencia, que la libertad y toda esa pavada. Entiendo que no es así, es discurso político, pero veamos los hechos. Los hechos no estamos tan mal. La verdad es que yo no sé, pero si no estamos tan mal, la verdad creo que estamos bastante mal. Creo que estamos muy complicados. Creo que hay una ficción puesta para que puedan elaborarse planteos como vos estás haciendo ahora, que es el tema de que está bajo control la inflación. Eso es una ficción que oculta la realidad, que es que hay inflación en dólares en la Argentina, no hay inflación en pesos, o en todo caso se desinfla la inflación en pesos mientras se infla la inflación en dólares. Vos tenés un incremento de los servicios en dólares de casi un 90% en dólares en el curso del último año, y tenés un incremento de los costos laborales en dólares de casi el 50%, con lo cual vos estás desacomodando al conjunto de la actividad económica de la Argentina respecto al resto del mundo. Este tipo de situaciones lo que genera es, primero, cuenta corriente negativa con el resto del mundo. Es decir, tanto en los flujos financieros como en los comerciales, la Argentina pierde. Situación, déficit en materia de divisas. Por lo tanto, ¿cómo se cubre eso? Con más deuda. Ese déficit en materia de divisas tiene que ver con también aceleración del volumen de importaciones y estancamiento de las exportaciones, con lo cual se erosiona el saldo comercial. Vos tenés la cuenta corriente 12.000 millones de dólares en un año negativa. Segundo tema, erosión del saldo comercial, importaciones que crecen a más del 30%, exportaciones estancadas. Apertura importadora en un contexto de un mercado interno deprimido, con costos de producción locales en dólares más altos y la producción internacional que entra a precios más bajos. Consecuencia, 15.000 empresas menos, 200.000 puestos de trabajo menos, aumento de la tasa de desocupación y sustitución de trabajo formal, que es el que se destruyó dominantemente, trabajo formal. Cuando digo 200.000, son 200.000 trabajadores formales, o sea, de la mejor calidad del pobre empleo de la Argentina, sustituidos por aumento de la changa, del autoempleo o del asalariado no registrado. Consecuencia, deterioro general del volumen de ingresos y deterioro de, digamos, del empleo. Que en realidad vas por el cuarto industricidio de la Argentina y en realidad con una... Lo único que te quedaba, que era el tema del superávit fiscal, ya lo tenés hecho polvo. O sea, eso de que los libertarios, bueno, por acá la diferencia es el superávit fiscal, hoy la deuda pública se come el superávit fiscal. Si vos tomás los primeros 5 meses, los primeros 6 meses de este año, el gobierno declara un superávit financiero que es de aproximadamente 1.800.000 millones de pesos, pero vos acumulaste deuda que pública no computás ahí. Que no computás, porque capitalizás los intereses y los pateás para adelante, que está por encima de los 30 billones de pesos en esos 6 meses. Y eso implica que vos tenés un déficit financiero durante estos 6 meses de 27 billones de pesos. Por lo tanto, cuenta corriente negativa, erosión del saldo comercial, destrucción productiva, destrucción de empleo, y en ese contexto, desaparición del superávit financiero, esto camina en Argentina a una nueva crisis en la que
todo este proceso de destrucción de empleo y de destrucción productiva que se está viviendo en este cuarto industricidio terminará, como suelen terminar, en una nueva crisis cambiaria que le pondrá el broche de mayor desastre a esto que está ocurriendo y que hace rato deberíamos haber sabido, toda, buena parte de las fuerzas políticas en la Argentina, que ya vivimos todo esto, porque no es una política nueva, de nueva no tiene nada, ya tendríamos que habernos puesto de acuerdo para terminar con esto hace rato. Para asistir a mi amigo liberal. Sí, que voy a tener que perfeccionar el personaje porque no se me ocurre el argumento. Claro, no está contraproponiendo. No, pero a ver. Lo grave es que se le haya ocurrido asistirte a él. No, está bien, porque es amigo, Porque es amigo, no lo hago porque estoy convencido. No, creo que me trajeron el café para que no diga más nada. Vale. No, además te estamos trayendo para esto, ¿no? Justamente para tratar de poner algunas cosas blanco sobre negro. Pero hay cosas que todavía le dan a Milei grandes chances en estas elecciones. Hay un reconocimiento de que la estabilidad de precios es valorada por un sector de la población. ¿Por qué esto que se hace con costo no se puede hacer sin tanto costo? ¿O sí se puede? Digo, estabilizar la macroeconomía, tratar de que la inflación no se te vaya al demonio. A ver, un programa antiinflacionario es instalar un orden en el sistema de precios, una relación entre los precios de los distintos sectores, jerarquías diferentes, establece valores diferentes entre los bienes, establece pautas distributivas de ingresos. El tema es qué orden de precios vos estableces. El orden de precios instalado por esta política, que lo que hace es desinflar en pesos para inflar en dólares, genera condiciones de absoluta regresividad y destrucción productiva. Entonces vos tenés que generar un orden de precios que te permita mejorar tu distribución del ingreso, ampliar el mercado interno como base de acumulación y permitirte una inserción internacional no solo situada en el terreno del extractivismo puro, que te permita avanzar en términos de valor agregado. Es otro orden de precios. El problema es que vos tenés actores concretos vinculados al extractivismo y a la valorización financiera que tienen un poder económico y político lo suficientemente importante para cuestionar permanentemente políticas que intenten un orden de estabilización diferente. No es que no hay que estabilizar, hay que estabilizar sobre la base de otro sistema de precios. Ahora, Claudio, ¿por qué ahora eso necesita poder político, y la discusión de la Argentina es el poder político necesario para hacer algo que le abra al pueblo argentino una perspectiva de futuro. Acá no hay futuro para la Argentina. Te diría que incluso no hay que hacerse los tontos respecto al componente anarquista que tiene la visión de Milei, porque digo, Argentina vive un proceso de fragmentación y balcanización económico y político que se está viviendo. Ya no existen prácticamente los partidos nacionales, el Partido Justicialista como partido nacional y el Partido Radical como los últimos grandes partidos nacionales de la Argentina, hoy no existen más. Vos tenías 23, de las 24 provincias, 20 las gobernaban el justicialismo y el radicalismo en el 2003. Hoy el radicalismo tiene 5 provincias y el justicialismo 6. El resto, y además dentro de ellos con sustanciales diferencias, el resto, 3 tienen el PRO y el resto son partidos provinciales. Y además hay casos de partidos justicialistas o radical que se han transformado casi en partidos provinciales. El nuevo armado que primero hizo Morales y ahora sigue Sadir, creo que es el nombre del continuador, eso es un partido provincial, ya no tiene nada que ver con la vieja Unión Cívica Corrientes Radical. Es lo mismo que Corrientes, Cornejo, es lo mismo que Misiones, es lo mismo que Cornejo. Digo, la balcanización económica que comenzó con el tema de la transferencia del dominio de los recursos naturales a las provincias y generó la situación de gobiernos vinculados a grandes poderes económicos, mineros e hidrocarburíferos, y todo el proceso que hemos vivido desde el 76 para acá de desarticulación del Estado argentino, ha dado como resultado un proceso de permanente disolución nacional, donde cada región se articula en función de lo que puede vender al mundo. Y lo que puede vender al mundo son recursos naturales. Argentina es un país que tiene una singularidad que no tiene nadie, por eso es tan apetecida en el campo internacional por las potencias. Argentina es el único país donde confluye que haya un canal interoceánico, que haya una dotación formidable de recursos naturales,
Argentina, no hay ningún país donde esto, y aparte es uno de los países más extensos del mundo, digo, no hay países que tengan estas mismas características, todas juntas. Digamos, podés encontrar países que tengan un canal interoceánico, podés encontrar países que tengan una dotación formidable de recursos naturales, pero vas a encontrar países que tengan Claudio, todo. a ver, Por eso China le interesa a la Argentina, por eso Estados Unidos tiene una decisión sobre la Argentina. Lo grave de este momento es que además de Milei, hay una estrategia deliberada de los Estados Unidos de sometimiento colonial de la Argentina. Y eso hay que verlo. Hoy la intervención norteamericana sobre la Argentina, desde Loreta a Presca, hasta el prohibirle a Cristina entrar a los Estados Unidos antes incluso de el tema de la prisión, la participación de la Asociación de Empresarios Norteamericanos en la Argentina en el tema de activar la ficha limpia para que fuera aprobada. Todo ese tema, digo, hay una estrategia sobre Argentina muy clara. En donde la perspectiva de transformarnos en un conjunto de paraísos extractivos, el litio en el norte, el agronegocio en el centro, la megaminería en la cordillera de los Andes, la República de los Hidrocarburos en el sur, la apertura del continente antártico a las potencias, digo, esa es la perspectiva de esto que está pasando. Ahí no hay lugar para la Argentina, eso ya es otra cosa. Claudio, pensé, yo, mientras vos hablabas de hacia dónde va el plan económico, yo pensaba en Luis Caputo, y pensaba en el siguiente sentido. Digo, tiendo a pensar, yo no soy nada conspirativo, entonces muchas veces soy mucho más ingenuo de lo que parece. Y entonces creo que un tipo que acepta un Ministerio de Economía, teniendo la guita del mundo, pudiendo vivir tranquilo, teniendo su consultora, es un tipo que con su ideología y sus herramientas, equivocadas o no, lo que busca es resolver un problema. Y dice, bueno, yo voy ahí porque creo en la mirada general de Milei y creo que le puedo dar carnadura técnica y una gestión cotidiana a algo que para mí va a terminar bien porque es la ideología en la que creo. Por ejemplo, yo cuando veo a las veces que pude hablar con Sturzenegger, cuando todavía era un tipo con el que se podía hablar, veía un cruzado, un tipo ideológicamente muy convencido de lo que planteaba. No una herramienta, un tornillo en función de una conspiración para que derivar ingresos del exterior. No, digo, transformó la idea de transformar a la Argentina en un país normal. Cuando vos decís todo esto, dices todo esto se va al carajo tarde o temprano por la crisis que vos estás planteando, todo el tiempo trato de pensar en qué pensará el equipo económico en términos de solución a estos problemas que son evidentes, el problema de la cuenta corriente, básicamente un sistema que necesita muchos dólares y los consume todo el tiempo, entonces los cubre con deuda, y que eso como principal estrategia para tener anclado la inflación te genera un problema en lo inmediato o en lo inmediato cada vez más creciente, y cuanto más largo lo sostengas, más problemas vas a generar. Esa mi idea, la vez pasada se lo pregunté a Leberco en Cenital, y le dije, ¿cómo estará pensando esto Caputo? ¿O qué pensás que debe pensar Caputo? Y él dijo, yo si fuera Caputo pensaría en qué lugar del exterior voy a vivir cuando termine esto. Está bien, pero él no debe pensar eso, él debe pensar algo respecto del futuro que en su esquema tiene alguna posibilidad de que funcione en alguna medida. ¿Te animás a hacer ejercicio? Porque algo con su criterio tiene que estar pensando. No puede ser, ¿sabes qué? Tapo esto con deuda, tapo esto con más deuda, tapo esto con más deuda, hasta que veo cuando explota, porque sería suicida hacer eso. Bueno, yo no tengo tu mirada ingenua, ni tampoco creo que tenga asidero histórico tenerla hoy. A ver. En primer lugar, porque Caputo no empezó ahora, Caputo ya estuvo. Caputo ya demostró que articula sus propios intereses privados con la gestión del Estado. Caputo colocó la capacidad de hacer negocios con la deuda pública a los bancos para los cuales ha trabajado en la vida privada y para su propio fondo de inversión. Consecuente, digo, la emisión del famoso bono de la deuda pública a 100 años, ¿no? Que emitió en su momento por Twitter y que en realidad se transformó en el bono más usurero de la historia del endeudamiento argentino, lo hizo con su fondo de inversión Noctua, que era de él, ¿no?
Y las intermediaciones, tanto del Boston Banco como del Morgan, con los que él tuvo vínculo directo, participando en la emisión de deuda de la Argentina, cobrando comisiones millonarias, eso lo hizo Caputo. Por lo tanto, ese señor articula sistemática y permanentemente sus intereses privados con sus lugares institucionales. Así que yo ahí lugar de ingenuidad no tengo. Sturzenegger, la verdad que en el momento en donde vos ves que alguien enarbola la bandera del ajuste, cuando en la práctica lo que estás teniendo es un ajuste que no ajusta nada, porque desequilibrás permanentemente las cuentas públicas con la expansión del endeudamiento, por lo que te dije antes, vos estás haciendo bolsa el Garrahan, destruyendo la educación, destruyendo la salud, asfixiando a las provincias y haciendo, digamos, todos los organismos que estás tratando de aniquilar o reconfigurar representan apenas el 2,9% del total del gasto público. Es la nada misma. No tiene nada que ver con la discusión de las cuentas públicas. Esto es simplemente un armado fiscal para garantizar un Estado cuyo único objetivo vertebrador es el pago de deuda pública. Y lo que en todo caso sí creo que ellos piensan es que en el marco de buena parte de la derrota política que hemos vivido quienes queremos una Argentina diferente, están en condiciones de ganar la elección y en todo caso tendrán las espaldas suficientes para remar la futura crisis. Del mismo modo que lograron que Trump le salve, porque en realidad estamos hablando de la nueva crisis a la que va este esquema de política económica cuando viene de un Trump que le puso 42.000 millones de dólares de deuda pública sobre la cabeza de los argentinos. A Macri, con Macri. Del mismo modo que ocurrió con Macri, para sostener con respirador artificial una política que ya se caía. En mayo Argentina hubiera estado en default si no hubiera aparecido en abril el fondo con 20.000 millones, no hubiera aparecido el Banco Mundial con 12.000 y el BID con 10.000. Digo, ahora vamos otra vez a una crisis similar porque nada cambió en términos de la gestión. Ahora, el objetivo es, con la ficción de la inflación en pesos que se desinfla y manteniendo un esquema absolutamente inconsistente, que ya no lo digo yo, porque no es que lo diga yo. Digo, cuando el Morgan sale a decir lo que dice, el JP Morgan sale a decir, o el Morgan Stanley no modifica la calificación, están diciendo lo mismo. Y en realidad cuando el Morgan sale a decirlo es porque sus propios clientes ya se fueron de la Argentina, sale a blanquear lo que ya ocurrió. Y el hecho de que ellos hayan tenido que inventar, porque inventaron una emisión de deuda pública del día de ayer, en donde la terminaron pagando más del 40% anual, la tasa de interés. Están dando intereses que están el doble de la inflación en la Argentina, para evitar que los tipos vayan al dólar. Esto que estoy diciendo, hasta hoy tuvieron 27 billones de déficit financiero neto en los primeros 6 meses. Esto ahora, con tasas más altas y plazos más cortos, esto es una bomba de tiempo. Claudio, a ver, yo tengo, no sé si tenemos un ratito más o no, la última, si no. Yo pienso para adelante, ¿no? Porque, a ver, en general compartimos con Ernesto, creo, tu mirada crítica en muchos aspectos. Y no terminan de convencerse en la cuestión económica. No, ¿cómo no? Yo veo tremendas inconsistencias, debilidades, preocupaciones. Sí me parece que hay una cuestión que no sé si se analiza profundamente en el sector progresista y creo que es importante, no digo no tener déficit fiscal, pero por lo menos entender que no se puede gastar más guita de la que entra todo el tiempo. Déjame redondearte. Y paralelamente que la gente valora la estabilidad. Esos elementos, bueno, y lo que me preocupa a mí a futuro es decir, bueno, ¿cuál es la propuesta para superadora a esto? No veo estas preocupaciones que vos expresar, ¿cómo se llevan a la práctica? ¿Cómo se proponen? Porque si se le piensa ganar a Milei ofreciendo lo mismo que se hizo, me parece muy difícil que... En realidad se ofreciendo lo que no se hizo. Porque la propuesta progresista nunca puso en marcha la modificación del sistema financiero y tenés la misma ley de identidad financiera que el 76. La propuesta progresista nunca modificó los términos de un comercio exterior donde vos perdés $1. Hay $1 que queda afuera por cada $1 que ingresa. En la Argentina, en el triángulo del comercio de granos que vos tenés entre Paraguay, Rosario y Montevideo. En la propuesta progresista nunca reformuló los mecanismos de regulación estatal
para contemplar la nueva manera de funcionamiento que tiene un poder económico integrado por grandes corporaciones empresariales a las cuales hay que regular de otro modo distinto. Se necesita un Estado en capacidad de intervenir sobre esos capitales de una manera diferente. La propuesta progresista, no se pregunta sobre la corrupción, no se pregunta por la ineficacia del Estado. No, casualmente, la propuesta progresista nunca llenó al Estado, nunca pensó una institucionalidad nueva con mayores niveles de participación y democratización para que la corrupción no fuera algo que atravesara el conjunto del sistema institucional en la Argentina. Y la propuesta progresista no discutió nunca el tema de la deuda. Digo, si vos me decís cómo se resuelve la Argentina, hay 3 claves. 1, hay que rediscutir la deuda de otra manera. El tema de la ilegitimidad y la ilegalidad del endeudamiento argentino es algo que Argentina tiene que hacer valer, y puntualmente con el tema del fondo. Puntualmente con el tema del fondo, Argentina tiene que negociar sobre la base de la corresponsabilidad. Y acá el fondo es responsable de más de la mitad del endeudamiento que tiene hoy la Argentina. Digo, porque ha violado sistemáticamente el estatuto de su relación con la Argentina. Argentina no lo esgrimió nunca. Argentina tiene que llevar esto a las Naciones Unidas. Tiene que suspender los pagos y llevar esto a Naciones Unidas. Y hacernos cargo de los que nos hubiera correspondido como deuda. Como sumo, como muchos, 20.000 millones de dólares. El resto son definiciones del fondo violando sistemáticamente su estatuto, a contramano de lo que tendría que haber hecho. El fondo no le puede prestar a países en situación de fuga de capitales. El fondo no puede, si percibe que en la Argentina la plata entra por un lado y se va por otro, seguir financiándolo. Mientras nos daban 12.000 millones de dólares ahora, en abril y mayo se iban 5.000 millones de fuga de capitales. En el mismo momento, el propio estatuto del fondo lo impide y estuvo ocurriendo. Y pasó con Macri y sigue pasando ahora. Y Argentina nunca, con la cuota que le paga el fondo, podría tener un crédito como el que tiene, que representa prácticamente la mayor parte de las acreencias que tiene el fondo con los países. Digo, que tiene que ver con esta estrategia norteamericana sobre la Argentina, pero que nosotros tenemos que plantear otra cosa. Digo, y aparte que tenemos que asumir que las políticas que el fondo recomienda para la Argentina no son las que hay que bancar. Ese es un tema. El otro tema es el complejo agroalimentario de la Argentina. Argentina tiene capacidad de producir alimentos baratos. Argentina hoy tiene alimentos caros. Vos hoy comés más caro que en Europa, en la Argentina. Ahora, con alimentos baratos le rinde mucho más el ingreso a cualquier laburante y tenés demanda para otro tipo de producción. Y el otro elemento es el complejo energético. Nosotros no necesitamos ser exportadores de energía. Necesitamos energía barata para catapultar y mejorar los costos de producción. Entonces, el complejo energético, el complejo alimentario y el tema deuda son las 3 claves para pensar un proyecto de desarrollo. Y los precios del sistema de precios que estabiliza la Argentina tiene que permitirte armar eso. En este momento el representante de Milei en la mesa se va porque se sentó acá a las 7 de la mañana y todavía no fue a mear. O sea, no es que... Andás bien de la próstata. No es que... Bueno, sí, es una buena noticia, ¿ves? No sabe cómo funciona. Lo que quiero decir es que no es que me retiro por falta de argumentos, es que tengo que ir al baño. Hermano, no lo vamos a hacer enojar a Lozano. Me estoy pensando, digo, qué buen debate sería, ¿no? Armar con alguno de los... sí, libertarios. ¿no? Con algunos de los libertarios, ¿eh? ¿No tenés problema, Claudio? ¿Querés que armemos algo? Santi, tráelo a Milei. Sería buenísimo. Milei no da bola. No, pero bueno. A ver, Ramiro Castillera yo creo que vendría. ¿No? Es Estaría interesante bueno decir. para discutir algunos temas. Estaría buenísimo. No sé si vendría, pero imagino que sí. Bueno, gracias, Claudio. No, gracias a ustedes. Claudio Lozano, en el Pase lo que pase. Chau, Ernesto. 89.9 Radio con Voz.